Luis. Y los amigos que nos están viendo, que tomen un rico desayuno y que se informen con nosotros, que disfruten de toda nuestra programación y de un gran invitado que tenemos a continuación, Luis, nuestro senador de la República, para hablar del tema del presupuesto del próximo año 2024, don Gastón Saavedra, y está con nosotros. Le damos la bienvenida aquí a Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo está, senador? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto compartir esta mañana. Sí, gracias, senador. Bueno, no solamente hablar del presupuesto 2024, sino que varias situaciones también y que incluso nos van afectando como región. Pero claro, primero para poder hablar de las necesidades y las situaciones obviamente que nos afectan a las regiones, primero tenemos que conocer cómo viene el bolsillo el próximo año. Sabemos que el tema de las necesidades son muchas y los recursos son escasos, senador. ¿Cómo se están ya trabajando para este presupuesto 2024 con muchas polémicas como siempre en lo político, pero con la necesidad de aumentar los recursos? Bueno, siempre es así. Las necesidades son muchas y los recursos que se disponen siempre son escasos, son los mismos o cuando más aumentan un poquito. Lo concreto es que el presupuesto de la Nación, en términos generales, aumenta un 3,5% y se hace en un momento en que la economía no está la más bullante, en donde el Estado no recauda lo suficiente, pero se está haciendo un esfuerzo gigantesco para, sobre todo, inyectarle recursos a los puntos más sensibles que tiene el país. Va a haber un aumento prácticamente, no me voy a hablar en números redondos porque son cifras un poquito menores, pero poquito, un 5%, por ejemplo, para todo lo que es seguridad, para disponer el apoyo a carabineros, a investigaciones, a todos los procesos de investigación, para dotarlos de todo lo que son recursos para combatir la delincuencia, las bandas organizadas, en suma, para fortalecer todo el proceso que se está llevando adelante de un tiempo a esta parte de proteger a la población. Y eso es parte del presupuesto. Se aumenta el presupuesto de salud en un 12%. Aumenta el presupuesto de vivienda para cubrir la emergencia habitacional. No se olvide que cuando llega el presidente Boric al gobierno había un déficit de 280.000 viviendas y ese es el desafío. Aquí en la región son 18.000 viviendas que faltaban, ya van 9.000 construidas. Entonces, queda un camino por recorrer y por eso es que el presupuesto es tan importante. Para eso es los recursos y además de paso, cuando usted desarrolla, por ejemplo, la construcción de viviendas, al mismo tiempo genera empleo. Por eso es que tiene el carácter de reactivador. Eh, para la salud lo que se está buscando es tener más recursos para poder resolver, diría yo, en un mediano plazo y el próximo año la contratación de las personas que hoy día se tienen que ir porque estaban contratadas para el COVID, ¿ya? Y para seguir con la construcción de centros hospitalarios, para mejorar el per cápita. ¿Qué es lo que es el per cápita? Que la gente no sabe. Son los recursos que disponen los municipios por cada habitante que se atiende en los CEFAM, en los consultorios, en las postas o en los SECOF. Hoy eso vale 10.000 pesos, va a subir prácticamente a 12.000 con el presupuesto. Entonces hay que multiplicar eso. Si usted tiene 100.000 personas inscritas en un sistema de salud, cualquiera comuna, por cada una de ellas 2.000, es decir, son 100.000 son mensualmente le está aumentando como 20 millones o más. Y eso multiplicado al año por 12. Entonces eso es lo que le ingresa a un municipio, tiene que multiplicarlo por 365 municipios. Entonces, esa es la forma como opera el presupuesto. Lo mismo pasa con obras públicas, que también aumenta para fortalecer el tejido de las pymes, porque con ella entonces generamos más empleo. Es un presupuesto, le reitero, que crece, no en términos exuberantes, porque no se puede, pero sí crece con mucha certeza para aumentar sobre todo los puntos más críticos que tiene la gestión de los gobiernos. Aquí en la región también hay un problema. Se pidieron 160.000 millones y se le están entregando 111.000. Se aumenta respecto al año pasado, pero no en las cantidades que se esperaba. Eh, Eso hay que complementarlo en la región con lo que ingresa en las respectivas carteras, en vivienda, en salud, en obra pública, en fin, todos los que tienen inversiones en la región, Y eso va a haber que senador, complementarlo. y con respecto al punto de, bueno, en este caso del gobierno regional, con esta disminución también en lo que se estaba pidiendo, viene también un golpe precisamente a propósito de lo que ha pasado con los casos de las fundaciones, con lo que pasa con los gobiernos regionales. Sé que ya se les va a prohibir el tema de los contratos directos, pero al principio de toda esta polémica se habló de cortarle también la llave de recursos a los gobiernos regionales. ¿Obedece a eso también este recorte? A ver, no es que se le recorte, se pidió 160, se te entregan 111, o sea, es menos, pero se te entrega los recursos.
es más que el presupuesto originario del año presente. ¿Ya? Eso también hay que presentarlo como corresponde, porque si tú quieres lo presentas comunicacional, no me están dando la plata que yo pedí, efectivamente, pero te están dando más que lo que tú tenías. ¿Ya? Eso es lo correcto. Lo segundo, hay 500 indicaciones que se van a tener que aprobar en las diferentes cosas para justamente mejorar los controles, para dar cuenta, ¿cierto?, de esta comisión de expertos que hizo sugerencias para poder controlar todo lo que son los recursos y no ocurra todo este bochorno y estas faltas gravísimas a la probidad que se dieron no solo en nuestra región, sino que en todas partes. Ahora, también hay recursos que van a poder disponer los gobernadores, pero en menor cantidad que lo que se hacía hasta hace un tiempo atrás. Ahora ahí va a haber una discusión muy dura, muy difícil de sacar adelante, porque no hay el ánimo en el Congreso, por lo menos, de dejar a libre disposición recursos. Senador, preguntarle también en qué consiste su ayuda, la suya personal, para promover más recursos acá para la región del Biobío. Mira, que justamente va a haber que buscar la fórmula en cómo, por ejemplo, como nosotros como bancada, porque la bancada del Partido Socialista somos todos de regiones, todos, no hay ninguno de Santiago. El Partido Socialista tiene representación en las regiones, no en Santiago. Entonces estamos todos en el mismo criterio, en que sabemos que son menores los recursos que se están aprobando para nuestras regiones. Vamos a buscar la fórmula de establecer un protocolo con el gobierno central, con el ministro Marcel particularmente, para ver cómo nos aproximamos a las cifras que están pidiendo los gobiernos regionales a los que representamos nosotros. Sí, senador, bueno, ha habido, bueno, siempre lo hemos dicho, va a depender siempre la vereda política en la que se encuentre todo esto. Así es, para ambos un lados, enfoque distinto. exactamente, pero constantemente ha habido una crítica a la mala administración de recursos públicos, no solamente con lo que está pasando con el caso Fundaciones, sino que también porque en esta fecha también muchos empiezan ya a tener que gastar, porque si no el Estado les reconoce, ok, si no gastaron todo su presupuesto, porque necesitan menos, claro, les damos menos el próximo año. Entonces por ahí se genera un problemita de administración o un problemón de administración, y en este gobierno en particular se ha criticado mucho eso, además del caso Fundaciones. ¿Cómo se debe ya afrontar el próximo año con esta crítica hacia la falta de la mala o la poca administración de recursos públicos? Ejecución. El tema es la ejecución presupuestaria que se tiene a esta altura del año, ya estamos en el mes número 10, y ahora va a haber que ver, porque hay procesos de licitación que demoran. Hay que ver mucho eso, hay que ser muy preciso en la crítica, porque a veces se critica malamente y ahí cometemos un error todos. Estando en la oposición es lo más fácil, pero cuando está de adentro usted tiene que gestionar, tiene que administrar, los recursos que dispone tiene que usarlos. Entonces un proceso de licitación demora un par de meses. Si usted sacó a licitación algo en septiembre, en noviembre va a tener que entrar a ejecutar. Es decir, tiene en posada plata a lo menos 2 meses que no la puede ocupar, porque la tiene que ocupar cuando ya esté asignada a las obras o lo que vaya a comprar, porque a veces también son compras, pero que tienen que cumplir con los rigores que tiene el Estado de Chile. Son licitaciones, son procesos que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que cumplir como corresponde y como dice la ley, y para dar las garantías de probidad. Eso también es una demora, aumenta la burocracia, que a nadie le gusta, pero cuando se tienen chambonadas, hay que recurrir a la severidad, y eso significa ralentizar todo lo que son los procesos de ejecución presupuestaria. Y ahí, perdón, y ahí entra el punto que lamentablemente el costo de la vida ha ido aumentando para todos y para el Estado también. Tenemos por lo menos 7 establecimientos hospitalarios que están en construcción o ejecución o pronto ser entregados, que están en duda si es que continúan o no, porque, claro, cuando se licitó en un momento había un costo en específico y hoy día la situación es más cara. O sea, también con el presupuesto del próximo año, con esto 3,5, se tendrá que tal vez hacer lo mismo que se hacía con los mismos recursos anteriormente. Entonces, mucho avance tal vez no va a haber en cuanto a aquello, senador. O sea, es un problema que tiene la administración, y todas las obras de la administración pública y los recursos públicos son un motor de desarrollo, y eso tiene que entenderlo también el sector privado. El sector privado es cierto que es el que ejecuta las obras, pero lo hace con plata del Estado, eso también hay que decirlo, ¿ya? Ahora, hay que reevaluar los proyectos cuando se están ejecutando. Por ejemplo, aquí yo estoy en Talcahuano, en mi casa en este minuto, aquí cerquita está el eje Colón. Y el eje Colón, que está entre Puente Perales y Golondrina, está detenida la obra porque quebró la empresa y se revaluó, se volvió a licitar y volvió a quedar corta porque
los oferentes presentaron un presupuesto mayor. Entonces va a haber que volver a reevaluar. Ya ayer estaba en reunión con justamente el Servio, que es un tema que administra esto, y están en este proceso, pero va a ser mayor. Entonces hay que ver cuánto, de lo que usted me decía adelante, cuánto está sin ejecutar, y a lo mejor eso que está sin ejecutar se redistribuye para poder echar a andar esa obra. Si no es así, va a haber que esperar hasta el próximo presupuesto, porque no se pueden malversar recursos, porque si no termina preso quien da la orden. Entonces, a contar de enero, que ya se disponen recursos, más recursos y frescos, usted entonces pudiera volver a llamar a licitación ahora con los costos de enero, porque va a pasar todo este tiempo en donde el IPC no se va a quedar quieto, o sea, va a aumentar, aumenta el dólar. Por tanto, el peso se desvaloriza. Cuando aumenta el dólar, el peso cuesta menos. Entonces, como nosotros importamos muchos materiales, esos cuestan más caros. Y evidentemente nadie, pero nadie, ninguna constructora le va a regalar esos pesos de más que cuesta. Usted habla recién, senador, que se encuentra en su casa en Talcahuano. A propósito, tocando el Aquí, tema de Talcahuano, la empresa Jaime República Huachipato está con un inminente tema de quiebra. Los trabajadores, esto sería una catástrofe para tanto los trabajadores como sus familias también. Así fue, pues. Pero la empresa cumplió bien, sí pagó, hay que reconocer esas cosas. No hubo ese conflicto de siempre cuando las empresas quiebran y se van. Eso se zanjó de buena forma. No hubo el conflicto de siempre que ocurre. Ahora se está construyendo Jaime Repudio también, que espero se termine luego para terminar con los tacos que tenemos acá. Pero es parte de la forma como nuestro país construye bueno, yo espero que algún día pasemos a tener un grado más de desarrollo en todo lo que hacemos. Sí, claro, y Paulita también se refería a esta crisis que está viviendo la empresa Huachipato. Senador, Huachipato. sabemos que hoy día también el presidente de la República, Gabriel Boric, va a China y es una de las principales críticas de los mismos trabajadores con respecto a lo que pasa con la siderúrgica y la llegada también de materiales mucho más económicos. A ver cómo se aborda también esta perspectiva de Chile en China precisamente. ¿Cómo se ve acá en la región del Biobío la situación de la empresa Huachipato? Ya, mira, este es un problema que arrastra Chile desde que tomamos la decisión, por allá por los años 80, de ser un modelo económico abierto, sin regulación. Las veces que se ha querido establecer en el Congreso regulaciones, no tenemos los votos para esto, ¿ya? Ahora entonces va a haber que aplicar una salvaguardia, que es lo que se está pidiendo. Yo sé, lo ha dicho por el ministro de Economía, que eso se va a aprobar. Nosotros tuvimos en la semana en la Comisión de Economía el día miércoles en la tarde y el día lunes también en Santiago, reuniones para efectivamente ir avanzando en este acuerdo. Por una parte, la empresa va a presentar, pero tiene que presentarla por el acero, porque, lo explico, me va a tomar un par de minutos con la disculpa de ustedes. Por favor. Huachipato produce barras de acero que Molicop transforma en bolas para la molienda. Le compra 200.000 toneladas a Huachipato. Y ellos ocupan 400.000. Las otras 200.000 que ellos compran son chinas. Y son para las bolas más grandes, para la molienda del cobre, porque son mejores en esa dimensión. En las bolas más chicas son mejor el acero de Huachipato. Entonces, si usted provoca o coloca una salvaguardia solo para el acero de CAP, va a generar un gran problema en esa empresa, en esa parte del acero, y por lo tanto eso se volvería en contra de la salvaguardia que pide Huachipato. Medio enredado, pero los que están por dentro entienden esto. Entonces, se trata de proteger el acero en su conjunto y los procesos productivos en su conjunto, para entonces cuidar estos 20.000 empleos que están aquí en la región. O sea, son los de Huachipato, más los de Inchalán, más los de Moricop, y también a veces Cemento Biobío que ocupa escoria siderúrgica para hacer acero. Entonces, ellos tienen que hacer esta presentación, ya el ministro lo dijo el miércoles, y la idea es que se actúe de oficio, más rápido que lo que pudiera hacer la Comisión Antidistorsión de Precios, que pudiera demorar 1 año y medio, ya en 1 año y medio está todo cerrado. Entonces, por eso se le está pidiendo que actúen de oficio con la presentación que haga la CAP, y eso el gobierno está disponible, pero hay que hacer las presentaciones, que yo espero se hagan durante este mes para tener respuesta antes de 60 días, o si no, cuando más, en 60 días, pero no en 1 año y medio. Entonces,
hay que estar activo en esto, lo que hacen los sindicatos, lo que está haciendo la gerencia, las relaciones que tienen que establecer con las otras empresas que también transforman el acero, es decir, no solo el que produce que es Huachipato, sino que también las otras que hacen alambre, que hacen clavos, que hacen bolas para la molienda del cobre. O sea, es el acero en su conjunto, es ese 30% que produce Chile para abastecer su mercado es el que hay que cuidar, porque el otro 70% es de aceros mexicanos, aceros turcos, aceros chinos. Sí, bueno, y tenemos muchos tratados de libre comercio también y Y, controlar el claro, mercado nos haría tener problemas también es, contractuales. Y ahí, la visita del presidente a China, polémica por lo demás, pero temas políticos es- ahí. ¿Cuál sería el rol que debe cumplir el presidente también con este tema, conversando con los líderes chinos también? Mira, ojalá se pueda conversar. Los chinos son muy complicados, los chinos le pueden decir perfecto, pero eh, usted no me puede colocar a barreras arancelarias, porque si no, yo no le compro cobre, ¿te das cuenta? Entonces, es un problema muy complejo de política y de relaciones internacionales. Por eso es que tiene que tener un tratamiento especial y yo más bien esperaría la vuelta del presidente, no agitaría las aguas para nada y a la vuelta Chile soberanamente tome la decisión que tiene que tomar. Porque diría yo, si alguien pudiera, si fuéramos, no sé, un país de los 9 países más grandes, la conversación es distinta. Este está hablando un país chiquitito como Chile, que está en la punta del mundo, al frente de China, en la otra parte del cono sur eh, de América y al frente en el Pacífico, pero que, mira, nosotros producimos 800.000 toneladas. Los chinos producen, no sé, 10 veces lo que nosotros producimos. ¿Te das cuenta la dimensión es una pulga contra un gigante? Entonces, es un problema. Es Sí. un problema. Y hay varios problemas, por supuesto, que repercuten en los trabajadores Obvio finalmente, que sí, senador. pagamos más caro. Pagamos más Sí, caro nosotros, porque si además. pasa lo peor, imagínate, toco madera, que no pase lo peor. Para eso hay que trabajar, ¿cierto? Para que no pase lo peor, para que se mantengan los empleos. Entonces tenemos que ser lo suficientemente sagaces, inteligentes, mesurados, para poder tomar la decisión que corresponde. No es primera vez que se toma esta decisión. Aquí no puede estar en juego la soberanía nacional. Aquí Chile tiene que tomar decisiones, pero en tiempo y forma. Y en eso, te reitero, tenemos que ser sagaces, tenemos que el tiempo oportuno y tenemos que ser certeros y al mismo tiempo operar en función de nuestros intereses. Sí, bueno, Ahora, entre medio está esta visita. Claro, ¿quién se le había pensado? Porque esto se prepara con mucho tiempo que íbamos a tener este problema. Pero bueno, ya está. Pero la visita es corta, se termina y a la vuelta, bueno, se toma la decisión que corresponde, ¿no? sí, bueno, tenemos ahí muchas consecuencias, obviamente, las decisiones políticas finalmente que nos involucran a todos, como ciudadanos de a pie, senador. Tenemos varias problemáticas a nivel nacional y también a nivel regional. Bueno, tenemos manifestaciones de Huachipato, tenemos manifestaciones de los funcionarios de la salud, de la FENATS a nivel nacional, se sumaron los portuarios, hoy día los controladores aéreos de la DGAC, todos puestos también muy estratégicos para nuestro país que tienen a sus trabajadores bastante complicados. ¿Qué pasa con los portuarios, por ejemplo? Que tuvieron que salir a marchar nuevamente para pedir mejores condiciones. Sí, lo que pasa es que ellos, a ver, yo conozco el tema de los portuarios, pero eh, hay que afinar la puntería respecto de lo que se está pidiendo. Ellos están pidiendo una ley general de puertos. La ley general de puertos es una ley que el Ejecutivo tendría que enviar. Existe una ley de puertos que modernizó el sistema portuario hace ya en el gobierno del presidente Elwin. Con eso se concesionaron los puertos de Chile, los 10 puertos del Estado. ¿Ya? Bueno, el punto es que hay que seguir con todo lo que significa una política de inversiones, hay que ver en dónde se pueden tener más puertos y las relaciones laborales. Bueno, esto hay que resolverlo y aquí los trabajadores son los que tienen que hacer los planteamientos con mucha precisión. Ellos quieren tener un sistema de pensiones eh, particular por, la- por las condiciones en que se trabaja que permita salir jubilados con anticipación. Tenemos una reforma previsional que tenemos que sacar adelante. En esto, aquí hay que jugársela. Yo estoy porque hay una reforma previsional en el país que creemos un sistema mixto de pensión para poder ir avanzando en resolver los problemas desde el punto de vista de la seguridad social. Calificar la actividad de ellos, por ejemplo, como trabajo pesado, cosa que por cada 4 años ganen
uno para el retiro. ¿Ya? Por ejemplo, son los caminos que hay que emprender y por lo tanto tenemos que tener un acuerdo político respecto a este punto. Ese diría yo la forma. Ahora, una ley de puerto, bueno, es parte de lo que el Estado chileno tiene que asumir y tiene que haber un gran consenso en estas cosas, porque no se olvide que el Estado traspasó las propiedades, las arrienda en el fondo, pero no es el gestor fue este fue un modelo hasta diría yo, hasta los años 73. De ahí para adelante todo cambió. Entonces, hoy por hoy se ha cumplido una etapa, a mi entender, y tiene que abrirse otra, y para eso entonces tenemos que tener una estrategia de desarrollo portuario en el país, cosa que permita resolver los problemas laborales, pero también tener una logística adecuada para mejorar la competitividad. ¿Ya? Tenemos que incorporar el cabotaje, por ejemplo, es decir, el transporte de la carga al interior del país vía barcos, para disminuir el costo de transporte que lo pagamos todos nosotros. Y en eso también tenemos que tener opinión. Yo estoy a favor del cabotaje, porque creo que no podemos seguir con un sistema monopólico de transporte que encarece todo. Y aquí hay que salir al pizarrón, pues. Y todos, incluidos los trabajadores portuarios. Senador, otro tema, ya para ir terminando, acá junto a usted por las pantallas de Canal 9, tiene que ver con lo que le ocurrió a nuestro país, tristemente, lamentablemente, y que nos enteramos precisamente todos por la prensa, el de no Chile ser partícipe del próximo Mundial. Sí. Mira, ¿cómo se lo tomó usted? Sí, allí están los resultados de hacer las cosas mal. En esto, yo me recuerdo lo que, no tenía 4 años, así que no me puedo acordar mucho, pero la historia enseña que cuando logramos el Mundial de 62 fue por una gestión política notable del país, y los dirigentes que estaban allí eran muy distintos. Eran personas que se la jugaron por el país, eran personas que tenían un discurso además y relaciones políticas en que involucraron a la Cancillería, o sea, fue toda una actividad distinta la que se hizo. Y segundo, que tenemos un problema, que Chile en la actualidad en términos deportivos sudamericanos pesa nada. Entonces hay que revisarse profundamente qué es lo que pasa con nuestras competencias. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos estadios ha desarrollado el mundo del fútbol? Cero, excepto el campo. El resto son todos estadios privados, o sea, públicos. El regional, por ejemplo, el Roa, es un estadio hecho con platas públicas que administra el municipio, pero es público. El Estadio Nacional, mira, el San Carlos se está construyendo por parte de la Católica, Sí. pero se está construyendo. El de Colo-Colo es de Colo-Colo, pero no está para nivel de mundial. El resto, todos los estadios son públicos y todos, ninguno da con los estándares que requiere hoy la FIFA. Entonces, se hizo todas las cosas mal, no tenemos la representación que corresponde en materia deportiva porque se pusieron de acuerdo entre Paraguay, Argentina y Uruguay y nos dejaron afuera. Entonces, hay que revisar también lo que pasa al interior del fútbol profesional, cómo está organizado, qué es lo que están haciendo, qué pasa con la ley de sociedad anónima, su representación, la representación de las hinchadas, las crisis que hay con las contrataciones de los jugadores, eso también lo miran desde fuera, lo mira la FIFA, y créanme que con esa pedigrí, evidentemente que no íbamos a quedar dentro de un mundial. Senador, bueno, nos toma el tiempo, yo sé que tiene agenda ocupada, pero me parece importante el punto de vista de porque esto tiene que ver con lo privado, pero claro, aquí ya una vez que recibe el apoyo de dos gobiernos, tanto el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que fue el que de alguna manera da este puntapié, y esta administración del presidente Gabriel Boric, donde está la imagen del país, el presidente se enojó muchísimo, llamó al presidente de Argentina también para saber un poquitito qué pasa, va a pedir explicaciones, se busca una comisión en el Congreso, en fin, pero hay recursos públicos que quedaron comprometidos o que se traspasaron finalmente. Usted como senador va a pedir que se reintegren. La ministra Vallejo dijo que habían sido por lo menos 90 millones, pero hay un reportaje en Bio Bio Chile, que lo vamos a estar analizando hoy día, que al parecer fueron 150 millones. ¿Se va a pedir la restitución de esos fondos, en este caso a la NFP? ¿Usted exigiría eso? Mira, también aclarar lo siguiente. La facultad de los senadores no es comisión investigadora, esa está en la Cámara de Diputados. Sí. Para aclararlo,
¿ya? Porque yo te tendría que decir no, pero sí creo que estimo, en la Comisión de Deporte del Senado se va a convocar seguramente al ministro que la preside Alfonso Durresti, de paso, eh, a convocar al ministro de Deporte y a todos los dirigentes para que allí no se expliquen lo que ocurre, porque esto pasa vía Ministerio de Deporte, y saber cuál fue el compromiso, porque si usted puso una posibilidad es que usted ponga los millones que hayan sido. Si fueron 150, ya está bien, vamos imaginando que fueron 150. Pero ¿cuáles eran las condiciones que usted ponía? Es que si usted ponía los 150 y resultaba favorable la petición, no hay problema. Pero ¿qué pasaba si usted perdía? ¿Se quedaban con los fondos la Confederación Sudamericana y la FIFA? Y si eso está en el contrato firmado originariamente, no hay nada que hacer. Pero si no, hay que restituirlo. ¿Y quién tiene que restituirlo también? ¿Ya? Porque son fondos públicos. Entonces, eso hay que esclarecerlo primero antes de tener una opinión. Si efectivamente, te reitero, hay un contrato firmado, porque hay contratos que se firman, y eso establece que los 150 millones o los millones que sean, eso también hay que aclararlo, cómo se dispone de ello. Claro. Sí, porque estaba la posibilidad también que nos dijeran que no. Estaba dentro. Pero claro, se había anunciado que para octubre del 2024 iban a salir los resultados. No, si esto está todo enredado, porque con la FIFA nunca se sabe, senador. Senador Gastón Saavedra, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La FIFA es un verdadero poder en el planeta, y te vuelvo a decir, ahí tienes otro ejemplo de lo que pesa Chile en el concierto internacional. Sí, ese es el problema que tenemos. Y más con los actuales dirigentes y tenemos cuitas pendientes. Acuérdate lo que pasó con Jadwe, que es un manchón negro. Y además lo que hicimos nosotros hace poquito con Ecuador. Paga. También. Con el Altaz, claro. Todo se paga. Es verdad. Gracias, senador, por estar acá. Un abrazo. Que esté muy bien. Esté Muchas bien, gracias, senador. Muy amable. Adiós. Gracias Que le por vaya bien. estar con nosotros. Que tenga un